Bienvenidos a El Derecho a Disentir, programa dedicado a escuchar las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes escuelas y carreras, que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. Yo soy Jimena Jiménez, comenzamos. Hoy vamos a platicar de la defensa de menores infractores. En este caso, una adolescente fue sentenciada por el delito de daño a bienes. Durante su proceso la representó un defensor de oficio perteneciente a la Defensoría Pública de Michoacán. Sin embargo, durante la declaración del adolescente, el defensor no presentó su cédula profesional. Una vez sentenciada, impugnó el fallo, alegando violaciones al derecho de contar con una defensa adecuada, técnica y especializada. El amparo fue negado bajo el argumento de que ese hecho no tuvo importancia procesal, a lo que la quejosa interpuso un recurso de revisión que llegó a la Suprema Corte. La Suprema Corte otorgó el amparo tomando en cuenta las especificaciones del sistema de justicia de adolescentes y el alcance del derecho a la defensa adecuada. Para hablar de este tema nos acompañan Agni Garduño, de Ciencias Políticas y Administración Pública del UNAM, Leonardo Becerril, de Derecho del UNAM, Frida López, de Derecho de la Escuela Libre de Derecho, Carlos Domínguez, de Derecho del UNAM, y Scarlett Mellado, de Ciencias Políticas y Derecho de la UNAM. Bienvenidos a todas y todas ustedes a su programa, El Derecho a Disentir. Y pues bueno, siempre para empezar estos programas me encanta poner un poquito el contexto de qué fue lo que sucedió. Aquí yo creo que Leonardo nos va a poder ayudar a ilustrar qué fue lo que sucedió, por qué se impugna lo que se impugna y pues bueno, todas estas cuestiones de hechos y del proceso. Cuéntanos un poquito, Leonardo, bienvenido. Gracias. Pues lo primero que tendríamos que mencionar más que nada es esa violación que se da a esta menor por no exigirle a su defensor público que presentara cédula que lo acreditara como licenciado en Derecho o un perito especializado en Derecho. Más que nada, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para los Adolescentes, que contempla la previsión de que este licenciado en Derecho cuente con una especialidad propia de la materia para representar menores, que contempla diferentes aspectos. Más que nada, para precisarlo más bonito, es que vamos a referirnos a por qué fue negado ese primer recurso y sus argumentos totalmente inconstitucionales y no fundados. Y los fundados que se encontraron, pues la verdad, no tienen bases jurídicas. Eso sería más o menos la entrada del programa. Perfecto, es que justamente es algo importante a tener en cuenta. Primero hay que considerar que se trata de una menor de edad, de un adolescente, que si bien no podría considerarse, o ustedes me podrán decir si estoy equivocada, si bien no se podría considerar como una persona inimputable, sí tiene que someterse a un sistema especializado. El sistema especializado de justicia adolescente, que es muy diferente al sistema de justicia penal que cualquier otra persona pues debería de someterse a ese tipo de proceso. ¿Por qué? Porque se trata de menores de edad y también tiene un eje principal, que bueno, también ya lo tiene el otro sistema, pero desde antes, ¿no? Que es la reinserción del adolescente a la sociedad. Pero bueno, para empezar a hablar de este tema, de sus reflexiones, Frida, bienvenida aquí al Derecho a Disentir. Cuéntanos qué opinas de la sentencia. Muchas gracias, Jimena. Pues me gustaría empezar haciendo mención de algo que me parece muy importante, que en todo momento debe garantizarse la presunción de inocencia y que esto no debe asimilarse o confundirse con impunidad o con que un adolescente va a salir libre. No va por ahí, sino que respetar las formalidades esenciales del proceso permite que las resoluciones que se dicten sean justas o al menos aspiren a ser justas.
En el caso de los menores de edad y de este caso que vamos a comentar, pues una menor presuntamente cometió un delito. El delito tengo entendido que fue daño en bienes, por lo tanto me hace suponer que la gravedad del mismo no le reconozca la conducta antijurídica, sino que, bueno, se trata de una cuestión patrimonial que también nos permite a nosotros hacer una interpretación integral de lo que se busca con la sanción, si es que se llevó a cabo el procedimiento observando las formalidades esenciales, pero que esta sanción no debe enfocarse en una cuestión de coaccionar a la menor de edad, sino debe, pienso yo, centrarse en una reparación del daño, porque estamos hablando también de que es un delito patrimonial. Entonces, bueno, tratamos particularmente de los menores, como bien comentan, por disposición constitucional se busca un enfoque que sea especializado. Y esto nos abre un abanico de factores que tenemos que tomar en consideración al momento de que las personas encargadas de impartir justicia, no solo me refiero al juez o al magistrado, sino a todas aquellas personas operadoras jurídicas que forman parte de ese sistema de justicia. Y me gusta hablar de sistema porque debemos concebirlo como algo que, si no funciona una parte, entonces vicia las consecuencias y el resultado final, que en este caso pues son las sentencias, ¿no? No debemos perder de vista tampoco la especialización y también tomar en cuenta los criterios y estándares internacionales que la propia Constitución recoge y que los juzgadores y todos los operadores encargados de impartir justicia deben incluirlos en su actuar, para que de esta manera, pues bueno, como decía al principio, aspiremos y busquemos a un dictado de resoluciones justas. Claro, me encantan todas estas precisiones que estás haciendo, Frida. Primero, empezando por la presunción de inocencia, que pues, en primer lugar, es un derecho y también es uno de los principios básicos del sistema penal y que también tiene sus propias variantes, ¿no? O sea, está la presunción de inocencia en su variante, de regla procesal, de tratamiento, etcétera, ¿no? Pero aquí, justamente, al hablar de presunción de inocencia, pues hablamos de que no se le puede tratar como persona inculpada o, bueno, como persona sentenciada, alguien que ni siquiera ha habido sentencia sobre lo que sucedió. Y pasa mucho en los medios, no me dejarán mentir, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una orden de aprehensión hacia una persona en una de las etapas procesales anteriores a la sentencia, pues salen en los medios. Se atrapó a esta persona porque incurrió en el delito de tal, cuando todavía no sabemos. O sea, probablemente sea prisión preventiva, que también podemos hablar de eso, criticarla, lo que tengamos que criticar, pero aquí pasa todo esto de la presunción de inocencia, ¿no? Cómo se maneja en los medios cuando atrapan a una persona. Se le muestra como ya culpable. Y también sucede también en las cuestiones de los adolescentes. También lo podemos ver muchísimo en los medios. Y luego también me llama la atención esta parte bien importante que dices del sistema. O sea, si falla una parte de ese sistema, como un engranaje, va a fallar todo lo demás, que fue lo que sucedió en este caso, ¿no? Y es por lo que sobresee aquí el tribunal colegiado. Dice, bueno, que tu defensor de oficio no haya sido especializado, pues finalmente no impacta en la sentencia. Claro que sí impacta. ¿Por qué? Porque justamente se trata de un sistema especializado donde todas las personas que están involucradas deben tener una especialización, pero que aparte esté comprobada. O sea, no basta con que tú llegues y digas, yo me especializo en defender adolescentes. No, necesitas comprobar de dónde, tus estudios, cuáles son tus capacitaciones y demás, lo cual es totalmente importante. Pero bueno, a ver, vayamos con las reflexiones aquí de Scarlett. Bienvenida aquí al Derecho a Disentir. ¿Qué te pareció la sentencia? Hola Jimena, muchas gracias. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Pues sí, son varios puntos, o sea, no perder de vista que se trata de la vida de una persona menor de edad, de un adolescente. Y en ese sentido,
el hecho de que la persona, este defensor de oficio, vamos ya, ¿no? No estaba capacitado, ¿no? No tenía ese bagaje, esa cobertura de la especialización, como bien se ha estado mencionando, que pues puede dar ese blindaje, ese escudo protector para esta persona adolescente que posiblemente pues hizo la comisión de un delito. Ahora, llama la atención también cómo en esta sentencia se deja ver la importancia no solamente de tener la capacitación, es decir, con los conocimientos técnico-jurídicos necesarios para establecer un mecanismo de defensa adecuado, ¿no? Que esté respaldado con lo que dice la Constitución, sino que en este caso también el defensor de oficio ni siquiera presentó una cédula profesional, es decir, como esa característica mínima que constitucionalmente se nos requiere profesionales en cualquier ámbito para poder ejercer pues esa profesión, y sobre todo aquí no estamos hablando de una vida de futuro de una persona adolescente. Entonces por eso la sentencia es muy clara cuando pues está violentando ese derecho a una defensa adecuada, ¿no? Es lo que hay que hacer hincapié. Así es, y a ver, aquí estamos hablando de sistema especializado, y de un sistema especializado debe haber funcionarios, abogados, bueno, abogadas también especializadas en este tema. Pero a ver, Carlos, cuéntanos, ¿por qué se tiene que haber un sistema especializado cuando hablamos de adolescentes? O sea, bueno, ya sé que porque se trata de adolescentes, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón detrás de todo esto? Pues yo creo que una de las bondades, o sea, bueno, de lo que han recopilado mis compañeros, creo que es muy importante porque es una sentencia que converge muchos temas que son relevantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el debido proceso, la presunción de inocencia, un sistema integral. Yo creo que lo más importante, y que es lo que responde a tu pregunta de por qué tiene que ser especializado, es que al final este sistema lo que busca es prevalecer el interés superior del menor, que ya no es una persona tan chica, pero al final es un adolescente que todavía debe tener una protección especial, ¿no? Y más que nada México tiene muchas obligaciones reforzadas en ese tema. Yo creo que por eso justamente hay que converger bien estos temas para garantizar que los menores infractores que no cometen delitos, sino son conductas antisociales, puedan conseguir tener las garantías que promueve este sistema, ¿no? Y más que nada, yo creo que uno de los aspectos es que se consiga la verdad y no quede en impunidad el hecho. Y se pueda generar la reinserción social o corregir el problema a partir de un enfoque integral. Por supuesto, justo estaba leyendo que este sistema contempla por lo menos tres grupos etarios, ¿no? Primero los que están de 12 a 14, luego los de 14 a 16, luego los de 16 a 18. Y pues cada grupo etario tiene sus propias características y también se les va a sancionar con una distinta fuerza, ¿no? O sea, no se va a sancionar de la misma forma a un adolescente de 12 años que a uno que tiene 17 a punto de cumplir los 18, ¿no? Entonces también hay muchísimas especificaciones. O sea, ese tipo de cuestiones, por ejemplo, no pasarían en un sistema penal normal, donde por lo menos una persona de 19 años la van a sancionar de la misma forma que una persona de 50. O sea, aquí lo único que depende no es la edad, sino pues el acto. Bueno, por lo menos el hecho penal en este caso, ¿no? A ver, Agni, cuéntanos un poquito de tus reflexiones sobre la sentencia. ¿Qué piensas sobre todo esto, de la existencia de un sistema de justicia adolescente? Adelante. En primer lugar, quisiera agradecer el hecho de estar aquí compartiendo con nuestra querida audiencia un tema interesante a discutir, y pues mis impresiones sobre lo que han tratado mis compañeras, mis compañeros, es que es importante resaltar que todo contexto y también toda institución jurídica está inmersa en determinadas condiciones sociales, políticas y económicas. Y en este sentido, el caso que ahorita nos atañe y respecto a los menores infractores, pues tampoco está exento de ello. Y es que dentro de pues, las sociedades modernas es muy importante resaltar que la sociedad, a la vez que va generando el delito, también va generando al delincuente. Y en este sentido, el hecho de que pues, la población de menores
se trata de estas leyes, es importante de remarcar en un contexto donde, pues en México en un principio, antes de que entrara este enfoque de derechos humanos y de interés superior al menor, realmente se tenía poco interés y poco estudio por el que los menores sean tratados de manera diferente y atendiendo a sus derechos, sino que simplemente en las cárceles había pabellones de menores de edad que de alguna manera eran condenados por estas conductas llamadas antisociales, pero también esto habría que cuestionar. Entonces, en ese sentido, me parece importante resaltar un poco, ¿no?, esta parte histórica y que, conforme han pasado los años, a raíz de que México ha firmado algunos convenios a nivel internacional y se ha enmarcado esta parte de los derechos humanos, pues se ha tratado de que el interés superior del menor sea una cuestión fundamental, pero que el hecho de que ahorita discutamos cómo es que este defensor de oficio no tenía pues la cédula profesional y de alguna manera no contaba con no contaba con los recursos para poder tener cierta actuación que le fuera en beneficio de la menor, pues también habla un poco, ¿no?, de las deficiencias de este sistema y de las propias instituciones jurídicas y de cómo hoy día, a pesar de que se tiene este enfoque de derechos humanos, es importante hacer hincapié en estas deficiencias que ya, como habían mencionado, forman parte de un sistema y que de alguna manera nos hablan de dónde se encuentran estas debilidades y de cómo es que es necesario implementar otras soluciones, que esto lo podemos igual debatir un poco más adelante, que no necesariamente sean punitivas, sino de otro tipo. Entonces, yo con esto me quedo por un primer momento. Por supuesto, muchas gracias, Agni. Y tienes toda la razón. O sea, a mí me llama mucho la atención de que se implemente un sistema punitivo hacia personas menores de edad. Incluso hasta me pongo a pensar si no sería incluso por sí misma este sistema, aunque es especializado, violatorio del interés superior del menor. Y aparte, en este caso, aterrizándolo, como bien nos decía Frida, estamos hablando sobre un delito, una conducta antisocial patrimonial, que probablemente pues, el daño no fue lo mismo como si hubiera sido otro bien jurídico, ¿no? O, por ejemplo, que hubiera asesinado a alguien o alguna de otras cuestiones, ¿no? Entonces me pongo a pensar que si no es, por ejemplo, en estos casos, necesario priorizar los medios alternos de solución de controversias. Entonces, quisiera saber tus reflexiones, Frida, sobre esta cuestión. Sí, definitivamente, y justo la propia Constitución, en el artículo 18, señala eso, que se debe, en la medida de lo posible y cuando resulte aplicable, priorizar medios alternativos para solucionar controversias. En este caso en particular, me parece que no se debe perder de vista justamente que estamos frente a un menor y que a la luz de la reinserción social sería muy difícil pensar que eso será posible si el menor de edad, la persona menor de edad, termina en la cárcel muchos años, porque justo uno de los problemas que tenemos en México actualmente es que las cárceles están llenas de personas, algunas ni siquiera tienen una sentencia que justifique su estancia ahí, y por lo mismo me parece que es una oportunidad importante para explorar las alternativas que el propio sistema penal permite. Además de eso, me gustaría dejar muy claro que se tiene que buscar un equilibrio, ¿no?, entre analizar esa conducta antijurídica, pero también analizar cuál es la finalidad de la sanción que se le quisiera imponer a la persona, ¿no? Finalmente, seguimos tratando con personas y no debemos dejar de reconocer que existen derechos que son inherentes a esa calidad de persona. Entonces, no solo también tenemos que conversar sobre eso, sino también voltear a ver a este aparato jurisdiccional y entender que su función va más allá del dictado de una sentencia, sino que tienen que tutelar en todo momento los bienes jurídicos y los derechos fundamentales que son inherentes a la calidad de persona, ¿no? Entonces, en la medida que se tenga esa concepción, ya sea durante un proceso penal, o como bien señalabas al principio,
cualquier uso de medios alternativos para solución de controversias, pues los operadores jurídicos podrán acercar el texto que está previsto en la disposición normativa con la realidad, porque hay una distancia abismal en lo que entre un código penal o cualquier legislación con lo que sucede en la vida real, sin perder de vista que, como he reiterado, estamos tratando con personas. O sea, somos personas conviviendo con personas, tratando de solucionar los problemas de las personas y las afectaciones de otras personas. Podría parecer un trabalenguas, pero bueno, así es como funciona el derecho, así está la realidad social e insisto, la presunción de inocencia es importante y eso no significa que respetar el debido proceso y la presunción de inocencia van a volver la conducta antijurídica en algo lícito, para nada. Simplemente tener el chip de que siguen siendo personas y debemos respetarlas aun cuando cometan conductas antijurídicas. Sí, en efecto, justamente es algo que me llama mucho la atención del sistema penal que tenemos, ¿no? Como que muy deshumanizado. No se trata a la persona que está siendo imputada como el otro, este concepto filosófico del otro. Entonces, también me llama mucho la atención que esto lo desarrolla bastante el derecho penal del enemigo, por ejemplo, que es tratar a la persona que cometió un delito como enemigo, no como persona, como enemigo. Digo, también depende del tipo de delito, si tiene ahí como su fundamentación, pero también me llama mucho la atención porque es deshumanizar a la persona que cometió el delito. Pero bueno, hemos terminado con este primer bloque. Hemos estado hablando sobre la defensa de menores infractores dentro del sistema de justicia de adolescentes, que es importante analizar desde sus especificaciones, porque tiene reglas muy particulares. Pero bueno, yo soy Jimena Jiménez, no se vayan. Regresamos a El Derecho a Disentir, donde estamos hablando sobre la defensa de los menores infractores. Y aquí quiero retomar algo que dijo Frida, que me pareció muy importante. Y vámonos contigo, Carlos. O bueno, antes que Carlos, vayamos con Leonardo. O si quieren los dos, si lo quieren abordar, está perfecto. Pero me llama mucho la atención esto de la proporcionalidad, ¿no? De las penas. Podemos ver que en nuestro artículo 22 está perfectamente establecido este principio de proporcionalidad de las penas, ¿no? Obviamente no te pueden condenar a 70 años de prisión por haber roto alguna pared o haber dañado algún bien público, ¿no? Mucho menos, bueno, aquí ya no hay cadena perpetua, pero en la teoría, en la práctica sí luego te ponen como condenas de 100 años, finalmente, que termina siendo lo mismo, pero no hay cadena perpetua. Pero bueno, eso es muy aparte. ¿Qué opinas, Leonardo, sobre todo esto de la proporcionalidad de las penas, tratándose de los menores? O sea, ¿cómo se debería de manejar y si debe de atenderse como a las cuestiones personales del adolescente infractor, como a veces sucede en las cuestiones civiles, por lo menos en las demandas civiles, en las sentencias civiles? Muchas veces cuando se trata de cuestiones, por ejemplo, no sé, de daño moral o algún daño de responsabilidad civil, se atiende a las particularidades de la persona. O sea, se analiza la capacidad económica de quien realizó el daño, la capacidad económica de quien va a recibir esa resarción del daño, y también se toman en cuenta otras particularidades. También en este sistema, tratándose de adolescentes, y con el fin de humanizarlo un poquito, como ya bien mencionaba Frida, ¿deberían de tomarse en cuenta estas particularidades? Pero claro que sí se debería de considerar este tipo de situaciones. Y más que nada, como lo acabas de precisar, yo también lo traía ya pensando, se hace esta justicia para menores. Hay la ley que les mencioné en un principio, que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Está esta ley que regula muchos aspectos, pero mi pregunta, o sea, mis cuestionamientos que yo mismo me hago relativos al tema es, ¿por qué hacerlo penal si son menores de edad primeramente? Eso es lo principal que yo observo. ¿Por qué no una materia civil? ¿Por qué no? O sea, en nuestros códigos civiles, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México, nos dicen que, o sea, las personas que ejercen la patria potestad, la tutela o las obligaciones sobre
sobre los menores, ellos están obligados a pagar esos daños y perjuicios que ellos mismos causen. Entonces, la parte de que anteriormente también mis compañeros mencionaron de los mecanismos alternos, si tengo la oportunidad de llevarlo a otra materia en la que se pague ese daño, porque si no, o sea, debe de haber ese pago, contemplando todas las situaciones que ya hemos visto, desde la situación económica en la que se encuentre no solo el menor, sino la persona que va a pagar esos daños. La reinserción social para un adolescente pues es complicada, porque de por sí ya se pasan por distintas etapas de desarrollo que están de sube y baja, como para que tenga una presión preventiva o no, sino directamente otra más fuerte, pues está totalmente desalineado a lo que se pretende de que la reinserción del menor, el mejor cuidado del menor. Entonces, no cumplimos con esa parte. Otra cosa que es muy interesante, que ahorita me imagino que mi otro compañero Carlos lo va a mencionar, es de que yo sí estoy de acuerdo en que para las personas que son entre, como también lo mencionaste, de 14 a 16 o antes de llegar a los 18, sí requieren de una pena o distintas características para considerar, porque también estudios científicos y todo nos avalan que ya tienen conocimientos un poco más avanzados que un menor de 12 años, 13 años y 14, porque también en las materias civiles ya se considera que pueden ser parte de otras materias, como en este caso de los embarazos, tomar decisiones de ese tipo. Entonces, yo considero que sí se debe tomar muy en cuenta los aspectos que se encuentra el menor. Y para empezar, esas consideraciones, aparte de que las deba de tomar el juez, la persona que lo está juzgando, debe de ser por una persona especializada en materia. O sea, me refiero a un perito en psicología, no solamente a un juez que debe de contemplarlo principalmente y primordialmente, sino anexos peritos que puedan determinar la mejor ayuda para ese menor. Claro, porque los peritos también deben de estar especializados en la materia. Por supuesto, o sea, todos los que están involucrados, como ya bien mencionaban, deben de estar especializados. Pero es que ahora me pongo a pensar, o sea, por más especializado, por más sensible que se intenta hacer este sistema, estará funcionando, porque bueno, hay muchísimas críticas al uso del poder punitivo del Estado para casi cualquier cosa, ¿no? Y aquí pues ya estamos hablando de cuestiones de menores de edad, que si bien son personas que pueden tomar decisiones, que tienen capacidad de razón, que tienen capacidad de inteligencia y que saben lo que están haciendo, por lo menos en su mayoría saben lo que están haciendo, pues tampoco se trata de decirles como, ay, pobrecitos, no les hagan nada, hagan lo que hagan, ¿no? Porque tampoco va por ahí. Pero por otro lado me pongo a pensar si el sistema del uso punitivo no es un cuanto desproporcional. Y justo lo que estamos pensando, o sea, poder poner otras áreas del derecho en acción para ver este tipo de asuntos. Por ejemplo, por la vía civil. Incluso por la vía civil siento que se puede alcanzar una mejor reparación del daño que por la vía penal o la vía de justicia penal para adolescentes, que normalmente las penas contemplan o prisión o multa, y a veces hasta se puede llegar a un acuerdo reparatorio donde pueden haber distintas medidas, ¿no? Pero finalmente el tema principal del uso del sistema penal es pena de prisión. Entonces funciona tener a los adolescentes encerrados, por más especializado y sensible que intente ser el sistema. ¿En verdad lo será así? Y pues, a ver, dejo estas reflexiones para Carlos, para que también complemente lo que ha estado diciendo Leonardo. Yo creo que hoy es un tema súper, súper, súper complicado. Es más, yo creo que es más complicado que el de un sistema penal para adultos. Creo que una de las cosas, justamente, yo creo que en primer punto yo soy súper abolicionista, o sea, no creo que la cárcel ni de jóvenes ni de adultos sea la solución. O sea, en una experiencia personal, en un momento tuve que hacer una práctica en un lugar donde recluían menores y no se ve que es un lugar que te vaya a ayudar a reintegrar, ¿no? Entonces,
creo que lo más importante pues es tomar qué modelo queremos, ¿no? O sea, tal vez justamente no un modelo hiperpunitivista de que toda conducta antisocial sea penada con un delito. Tal vez ahí podría empezarse a utilizar el sistema de justicia cívica, más que nada porque lo que se busca es que la conducta antisocial, quién sabe que sea una conducta antisocial, o sea, muy complejo definirlas sin entrar tal vez en un punto moral o no, pero que sí no queden impunes o el desvelo, ¿no? O sea, efectivamente yo creo que si tú rompes un vidrio, pues tienes derecho a una indemnización, ¿no? O sea, hay distintos tipos de conductas antisociales que sean, pero sí creo que la función penal sí debería ser la última ratio, que creo que a veces en el momento de los adolescentes no interviene porque justamente si vemos la sentencia, pues muchas de las conductas que le están recriminando ya están en un código penal. Entonces es muchísimo más complejo esa situación. Yo creo que sí tendría que ser más a un caso particular y ver las condiciones. Y obviamente lo más importante es que esta persona, sin entrar en un tono moralista, sin nada, porque el tema de reinserción social es súper complicado, pero de que buscar un beneficio y que esta persona, tanto la víctima como el posible imputado, puedan ser solucionados, porque al final metiendo a la cárcel no solucionan los problemas de tejido social. Y muchas veces con el tema de la criminalidad son cuestiones más que sociales, más que meter a la cárcel a las personas. Eso. Sí, en efecto, o sea, creo que ya hay muchos estudios que, como bien dices, meter a la cárcel a alguien realmente va a solucionar el tema, realmente privando de la libertad a alguien durante años, vas a lograr reinsertarlo en la sociedad. O sea, por más que se quieran hacer actividades, por más que se quieran dar cuestiones de trabajo allá dentro de los centros penitenciarios, vaya, o sea, realmente se logra esta mencionada reinserción. Yo la verdad es que tengo mis dudas, pero tampoco soy muy conocedora de cómo funcionan las cosas allá adentro. Pero a ver, Agni, creo que quieres participar sobre esto que hemos estado diciendo. Entonces, adelante. Sí, yo creo que es muy interesante cómo, cómo es que esta sentencia nos ha traído a un tema que es muy común en México, ¿no? El hecho de que el sistema punitivo evidentemente sea completamente a través de la cárcel, la reparación de daños, y cómo es que a partir de esta visión que se tiene sobre lo jurídico, se excluyen otras orientaciones que pudieran tener otros aspectos sociales como la familia, la comunidad, incluso la escuela, como una manera de limitar el comportamiento de las personas. Porque me parece que en la sociedad mexicana actual y dado este sistema punitivo, se tiende a enfatizar en que la cárcel o el castigo, en este caso por parte del Estado, es el que debe de predominar, ¿no? Como una manera de correctivo social. Y se dejan de lado otras formas en las que incluso la propia sociedad, sin necesidad de la visión estatal o institucional, hacen que las propias personas puedan tener una convivencia muchísimo más sana y más dinámica. El hecho de que sean trasladadas a un ambiente penal, como puede ser la cárcel, incluso ha devenido en bastantes críticas que aquí se han comentado y también en que al final de cuentas ello afecta a los derechos humanos de la persona y también tiene repercusiones no únicamente físicas, sino también mentales, ¿no? Que hablar sobre salud mental y cárcel también es un tema muy complejo que siento que deberíamos tratar y que en el caso de los menores no debe ser una exclusión, porque ya han mencionado, me parece que al final de cuentas se trata de replicar cierto adultocentrismo, ¿no? Al sistema de justicia penal de los menores aquí en México y se piensa que la cárcel como medida va a ser la solución tanto para las personas adultas pero también para los menores y se ignoran otras visiones, otras percepciones que incluso retoman pues a las infancias y a las juventudes y a las adolescencias como un sujeto activo y no únicamente uno pasivo, uno que tiene que estar sujeto a las condiciones y a los castigos por parte del Estado. Creo yo que es importante resaltar esto y me parece que se debe de cuestionar, ¿no? Porque nosotros como sociedad, ya lo mencionabas tú al principio, Jimé, ¿cómo estamos viendo al otro? ¿Cómo vamos generando ese estigma social que termina institucionalizándose en la cárcel como tal y termina haciéndole incluso un daño muchísimo más profundo que viene de estructuras institucionales y políticas y sociales hacia las personas y que al final termina teniendo consecuencias devastadoras? Me encanta esto que estás mencionando, sobre todo de dejar de considerar a las personas menores de edad, a las juventudes como
como un sujeto pasivo, ¿no? Un sujeto que solamente recibe órdenes, recibe reglas, que no tiene una participación activa. Pero es justamente uno de los grandes logros de entender este concepto del interés superior de las personas menores, sobre todo hablándose de derecho y de los procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente a través de este interés superior de los menores, de las infancias, es que se cambia este chip de decir los niños, niñas, adolescentes son objetos de derecho y son el derecho también de los padres, son personas, piensan por ellos mismos, pueden hacer por ellos mismos, tienen sus propios derechos y pueden tener incluso su propia participación. Y aquí podemos ver también en otros asuntos que se han visto cómo se ha dicho que es importante la participación de las personas menores en los juicios en los que son parte, sobre todo en las cuestiones civiles, por ejemplo, cuando, no sé, sus papás se están divorciando o incluso un tema lamentable que puede ser el abuso de menores de edad, abuso sexual a menores de edad, se les tiene que dar una participación activa en el proceso. ¿Por qué? Porque es su derecho. ¿Por qué? Porque solamente ellos saben cómo se les afecta. Pero no nada más es que llegue el niño o la niña y se siente en un tribunal frente al juez, sino que tiene que ser algo sensible. O sea, se tienen que dar todas las herramientas para que no termines afectando a la persona menor de edad y generándole un trauma de por vida de estar en un salón con gente que no conoce, diciendo un testimonio que probablemente le sigue doliendo, hacerlo de forma un poco más sensible. Entonces, me parece justamente un tema muy interesante que se debe atender, ¿no? Esta sensibilidad a raíz del interés superior de los menores y la participación activa que también pueden tener. Pero hemos terminado con el tiempo de este segundo bloque. Hemos dicho cuestiones muy interesantes sobre cómo se afecta o qué consideraciones debe haber específicamente en este sistema de justicia para adolescentes. ¿Qué es lo que se debe considerar y por qué? Pero bueno, yo me voy mientras con estas reflexiones. Yo soy Jimena Jiménez, no se vayan, regresamos. Regresamos a el derecho a disentir para hablar sobre el sistema de justicia adolescente, las infracciones que se le ponen a estas personas menores que cometen algunas conductas antisociales. Y pues de todo esto me viene a la mente uno de los grandes ejemplos que podemos ver ahorita sobre las conductas antisociales por parte de adolescentes, que son los tiroteos que suelen darse por lo menos en Estados Unidos. En México también ha habido algunos casos, pero son un poco más extraños. Digo, yo presumo que es por el acceso pues, más fácil que hay allá a las armas de fuego, pero justamente es este tema, ¿no? A ver, obviamente las personas menores que cometen estos tiroteos en las escuelas, pues están cometiendo una conducta antisocial. Y por más que queramos decir como no, es un menor, es un adolescente, el sistema punitivo no va a funcionar, que yo lo entiendo y lo defiendo, pero por otro lado, te pones en los zapatos de las víctimas, de las familias de las víctimas, y bueno, o sea, ¿cómo vas a querer que se haga justicia sobre estas cuestiones? Y tal es el caso que, por ejemplo, no sé si ya hoy en día, pero por lo menos históricamente en Estados Unidos, lo que se hacía era pues pena de muerte a estos menores que cometían estos tiroteos. Entonces, pues, o sea, me llama mucho la atención esta reflexión, como esta proporcionalidad de las penas, que entiendo puede ser totalmente desproporcional, aparte de la pena de muerte es de lo peor que existe, pero además, ¿cómo podrías lograr una justicia efectiva a las víctimas sin caer en quiero ver a esa persona que el Estado lo mate mediante la pena de muerte? No sé, me causa mucha curiosidad saber sus opiniones al respecto. Scarlett, vamos primero contigo. Claro, Jimena. Pues vaya, qué tema tan delicado, tan fuerte, ¿no? En estos contextos sociales. Y es que pareciera lejano, ¿no? Uno habla de Estados Unidos, pero realmente es nuestro vecino y los acontecimientos que nos impactan también, tanto allá y acá, pues vinculan los aspectos de la discusión también jurídica y de estos parámetros de establecer justicia. En estos casos, cuando este tipo de menores o adolescentes tienen acceso a las armas, creo que hay preguntas mucho más profundas que deberíamos hacernos. Es decir,
¿Por qué consiguió el arma? ¿Por qué tuvo acceso a ella? ¿Qué estaban haciendo sus padres o tutores en ese momento a no darle un seguimiento adecuado a ese adolescente? Hay casos donde se vinculan este tipo de conductas de violencia derivadas de una forma de imitación, tal vez por los videojuegos a los cuales están expuestos o otro tipo de instrumentos visuales que llegan a ver que fomentan este tipo de actitudes. Como bien lo sabemos, la palabra adolescente se refiere a este sentido de adolecer de una identidad, de un carácter. Entonces, ¿qué tipo de entorno está viviendo esta persona joven en formación psicológica de su criterio, de su persona, para llegar a cometer un acto de esta índole? ¿Dónde están los papás, ¿no? ¿Dónde están las personas que se encargan del cuidado de ese menor? Y bueno, también en ese sentido, la ciudadanía de Estados Unidos, ese país, está muy consciente, ¿no? Que este acceso a las armas, como tú lo dices, es muy común, incluso es permitido, es aceptado, que en las casas no tengan algún tipo de arma para defensa y demás, pero para esto hay que vincular el rol y el papel que tienen en la instrumentación de esa educación a ese menor de edad y también qué tipo de protocolos toman las escuelas para poder prevenir este tipo de ataques. Y no me refiero al simple hecho de revisar mochilas, ¿verdad? Sino de exámenes psicológicos a los alumnos, de mantener comunicación con los padres. Es decir, más allá de enfocarnos a lo que es ya la comisión del delito, como tú lo dices, de estos tiroteos, es decir, la prevención, este tipo de situaciones tan lamentables, por supuesto, y que como tú lo mencionas, no hay forma, ¿verdad? Obviamente si hay otras familias afectadas, si dentro de estos episodios tan fuertes, tan tristes, se pierden vidas, pues no hay forma de devolverlos, o sea, no hay instrumentos jurídicos o que puedan subsanar esa falta ante una pérdida humana por un asesinato en uno de estos tiroteos. Pero lo que sí creo es que la justicia, estos mecanismos de establecer justicia también deben de enfocarse en la prevención de la comitiva de estos delitos. Y eso es lo que ayudaría bastante para mejorar este tipo de circunstancias tan lamentables socialmente, que bueno, pues en México no estamos tan alejados de ese tipo de violencias, si bien, entre comillas, no es tan fácil acceder a armas de fuego, pero sí, por ejemplo, está muy normalizado el tema de las narcoseries, ¿no? Donde la violencia está muy normalizada en medios de comunicación y de repente había, pues, periodistas, no sé, que les preguntaban a los niños, oye, ¿tú qué quieres ser de grande? Y le decían, quisiera ser presidente o narcotraficante, y los niños pues ya estaban respondiendo que preferían ser narcotraficantes y prefieren este tipo de regalos, aunque sean juguetes de armas. Entonces me acuerdo que había una política pública por ahí en la Ciudad de México, en la administración pasada, que decían que llevaran estos juguetes o estas armas, si eran de verdad también, voluntariamente las entregaran y a cambio pues les iban a dar otra cosa que facilitara pues esa convivencia social y tratar de prevenir justamente este tipo de episodios. Sí, en efecto. Mencionas algo bien importante que también ya Agni lo había comentado, que es la importancia de la salud mental. Bueno, se había comentado en el tema de los centros de reclusión, pero también en la cuestión preventiva es totalmente importante atender a la salud mental. Y también me pongo a pensar como todos estos elementos o todos estos factores que coinciden para que una persona, sobre todo una persona menor de edad, pueda realizar, en este caso, un tiroteo, ¿no? O sea, vemos primero, por un lado, el acceso a armas de una forma fácil. En un Walmart puedes conseguirte, en un Walmart de Estados Unidos obviamente, puedes conseguirte un arma sin ningún problema. Creo que solamente necesitas acreditar que tienes un permiso que puedes sacar en internet, pero pues es lo más sencillo del mundo. Entonces, por otro lado, también está la cuestión de la cultura de la violencia, la cultura de la guerra, que eso pues no solamente es una cuestión de Estados Unidos, es una cuestión de México, es una cuestión de la región latinoamericana, por supuesto que sí. Y luego también vemos la cuestión social, ¿no? A veces sale muchísimo en los estudios de estas personas que cometen estas conductas antisociales, que fueron personas, pues, víctimas de bullying, por ejemplo, y lo que quieren, pues, es vengarse. Y lo cual es fuertísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque también se atiende
regresamos a la salud mental de forma preventiva. Pero a veces es peor porque son los mismos profesores los que están alentando ese bullying. De hecho, hay una sentencia de la Suprema Corte donde justamente pues, era una maestra la que alentaba el bullying de los compañeros hacia un niño, lo cual es terrible. Pero bueno, empecemos con esta ronda de conclusiones. Empezamos con tus conclusiones, Frida. A ver, cuéntanos tus reflexiones finales. Sí, yo pienso que tratándose no solo de menores, sino en general, para entender un poco qué motiva a la comisión de una conducta antijurídica, debemos observar justamente contexto social, familiar, cultural, de qué localidad es, no porque sea una cuestión de replicar estereotipos, pero a veces dotarnos de estos elementos nos permiten aproximarnos de mejor manera a comprender cuál es la motivación de esa comisión, ¿no? Entonces, tomando esto en consideración, me atrevo a decir que cuando un asunto se judicializa, pues no es como que solamente vea si aplica tal o tal artículo, sino que debe hacerse un análisis mucho más profundo e interpretaciones integrales, que eso también conlleva a que el derecho no resuelve todo por sí solo, sino que se apoya de disciplinas y ciencias auxiliares justamente para entender mejor el entorno de la persona y por su calidad de persona, pues requiere de ciertas disciplinas muy concretas, ¿no? Como una pericial en psicología, en psiquiatría, una pericial médica. Por eso es muy importante entenderlo como sistema, ¿no? Y bueno, suponiendo que ya tenemos la comisión de una conducta antijurídica, ya la cometió, ¿qué sigue? Pienso que no, la solución, al menos no en 2021, es refundir a una persona en la cárcel. Tal vez esa concepción se tenía y se asociaba a la justicia hace muchos años, pero ahora que hemos evolucionado, ahora que tenemos apoyo de otras ciencias auxiliares, que la doctrina se ha desarrollado y ha ampliado la gama, las ramas y gamas de estudio, centrándose en la persona, podríamos decir que ahora debería buscarse siempre que cuando se aplique una sanción por la inobservancia de una disposición normativa, se busque una reparación integral del daño. Porque hablar de reparación integral del daño nos abre un abanico de posibilidades para reparar, para solucionar. Porque, insisto, tener una persona en una celda no va a cambiar mucho la realidad de la víctima. No estoy diciendo que para una víctima ver a su agresor en la cárcel esté mal, desde luego que no, es muy respetable, pero pienso que la existencia de esta concepción de reparación integral del daño permite y quizá puede materializar acciones concretas que verdaderamente representen un apoyo a la víctima. Entonces, pues bueno, creo que estamos todavía en un proceso de desarrollo, de adaptación, de análisis, de descubrir qué es lo que mejor se adapta. Al menos en México, pues bueno, tenemos ahora el texto expreso en la Constitución que tratándose de menores debe requerirse un enfoque especializado. Pues bueno, tenemos eso, tomémoslo y descubramos qué alcance podemos ampliarlo y desde el punto de vista de que son menores y que se les debe dar un tratamiento no preferente, pero sí diferenciado por la calidad de los mismos. Coincido totalmente contigo, Frida. Muchísimas gracias por estas reflexiones. Leonardo, cuéntanos tus últimas reflexiones sobre las sentencias, sobre lo que hemos mencionado en este programa. Bueno, primeramente, el tema principal del que comenzamos hablando, me gustaría nada más mencionar que este amparo que revisábamos y todo, tiene demasiadas incongruencias, demasiadas deficiencias. O sea, la verdad que a mí en lo particular me asombró
que tuviera que pasar por primera instancia, segunda instancia, por la Suprema Corte, para poder dar una resolución que desde el principio se tiene que contemplar. En la materia civil o en la materia familiar está lo de la suplencia de la queja deficiente, que es que ayudas a la persona en lo que le hizo falta, en lo que no sabes. O sea, si estamos hablando de un menor, no entiendo, o sea, quiero entender a mis legisladores, pero, o sea, no me da pie ni cabeza para que no puedan asimilar que es un menor de edad, que no tiene toda la experiencia, no se le puede juzgar como un adulto. Esta reinserción social que se menciona y que hemos mencionado no debe de ser, o sea, debe de ser lo primordial para ellos antes de que se tenga una sentencia ejecutoria que condene a esas personas, a esos menores. O sea, primeramente tendría que proporcionar yo un medio alterno, pasar por todas las instancias antes de poder sentenciar a una persona de ese caso. Ya sé que hablamos también de la materia en Estados Unidos, la cual es un tema que en verdad es muy controvertido. Yo sí digo que es otro tema más a considerar para pláticas posteriores. Sí, esas penas privativas de la libertad, pues sí, yo digo que las veo más viables en Estados Unidos que aquí en México. Pero pues en las conclusiones así a grandes rasgos que yo me permito darles a todos, es como de esos menores de edad, claro que debe de haber un castigo, debe de haber ese pago que se hace a consecuencia de la acción de ese menor, pero no por el menor. Yo siento que todavía estamos en una sociedad en la que la persona va a saber el castigo, pero no exactamente privándola de la libertad, sino como última instancia debe de ser lo que consideremos. Por supuesto, coincido también contigo, Leonardo. Y pues bueno, ahí tenemos las conclusiones. Lamentablemente hemos terminado con el tiempo del programa, ya que estuvimos hablando de temas bien interesantes, que por lo menos a mí me ayudaron a entender no solo la sentencia, sino el contexto que está alrededor de la sentencia, de temas en los que estamos hablando, que es la justicia especializada para adolescentes, ¿no? En este caso, la defensa de los menores infractores, como ya bien mencionábamos, tiene que ser una defensa especializada. ¿Por qué? Porque todo el sistema es especializado. ¿Por qué? Porque se trata de menores y están amparados por el interés superior de las personas menores. Tan sencillo como eso. Pero, pues bueno, aquí termina este programa y sin antes les voy a agradecer por estar aquí con nosotros para que nos den todos sus conocimientos de este tema que por lo menos a mí me ayudaron muchísimo más a entender, como les decía, esta sentencia y el contexto que hay alrededor. Pero bueno, yo soy Jimena Jiménez, estuvimos hablando sobre la defensa de menores infractores. Nos vemos a la próxima.